Para ley de senos, nosotros tenemos esta primera parte de aquí, ignórenla. Yo creo que con esta imagen es como mucho más fácil de entender. Ley de senos tenemos que tenemos un ángulo acá y el valor de un lado acá. Entonces, vemos que A entre seno de alfa es igual a B entre seno de beta, que es igual a C entre seno de zeta. Y también tenemos que C es este valorcillo acá. Em, Solo tienen que, bueno, ya con esta formulita acá ustedes nada más lo aplican, buscan los datos que tienen, que nos ofrece el ejercicio y lo aplican, sustituyen, despejan. ¿Ok? Entonces busquemos un ejercicio fácil. Entonces, digamos que este es A y este es B y entonces tenemos que A entre seno de, bueno, pongamos el que B, ¿no? Más fácil. B, C, que entonces B entre seno de B es igual a C entre seno de C. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Simplemente aplique la fórmula, ¿no? ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, nosotros simplemente jugamos con lo que nos da el triángulo. Vemos que nos da un ángulo y vemos que nos dan los lados, ¿no? Y nos preguntan, nos pregunta, determine todo lo que falta del triángulo. Entonces, podemos hacer esto, ¿verdad? Podemos sustituir. Sería 15 entre seno de B, que es 70, igual a C. Ese no lo tenemos, entonces lo dejamos así. Entre seno de 45. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Tenemos que dejarla así solita, porque para obtener su valor hay que despejarla. Entonces, tenemos que C. Si tenemos un valor dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Entonces, esto sería C es igual a seno de 45 grados por 15 entre seno de 70 grados. Vieron que pasé este que está dividiendo, lo pasé a multiplicar, ahora está multiplicando con todo esto. Entonces, C es igual a seno de 45 por 15 entre seno de 70. Eso me da que C es igual a 11,28. Ya tenemos C, nos falta A, ¿ok? Para este caso no tenemos ni ángulo ni nada, o sea, no tenemos nada. Pero bueno, aquí podemos hacer algo. ¿Cómo encontramos este ángulo de acá? Nosotros sabemos, bueno, los triángulos tienen una característica y es que la suma de los ángulos internos de todos los triángulos siempre tiene que dar 180. Para este caso nos dan dos ángulos, o sea, nos falta uno. Entonces, esos ángulos sumados da como 115. Y de 115 para llegar a 180, ¿cuánto falta? Ese valor lo tiene este triángulo, es este ángulo. Entonces, simplemente le restamos a 180 la suma de estos dos, que es 115. Ajá. Y eso me da el ángulo faltante. 180 menos 115 da 65 grados. Entonces, vemos que este da 65 grados y podemos comprobarlo, ¿verdad? Si nosotros llegamos y sumamos 45 más 65 más 70, eso nos da 180. Entonces, ya tenemos el ángulo. Ya tenemos el ángulo, entonces podemos usar otra vez ley de senos. Eso sería seno, bueno, voy a poner A entre seno de A, que sería este ángulo, ¿verdad? 68 es igual a, puedo agarrar cualquiera de los dos lados, lo que me interesa es despejar este B entre seno de B. ¿Ok? No hay espacio. Ok, entonces vamos a restar esto por acá.
Bueno, sustituyendo, ya he sustituido uno. Terminemos de sustituir todo. No tenemos el A, entonces el A es lo que me interesa despejar. A entre seno de 68 es igual a B. B es 15 entre seno de 70. ¿Ok? Entonces esto sería A y paso el seno de 68 a multiplicar porque está dividiendo, ¿verdad? Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Si está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tenemos 15 entre seno de 70 por seno de 68. Seno de 70 por seno de 68. Y esto da 14,8. Eso quiere decir que nuestro lado A mide 14,8. Y con lo que les había explicado aquí anteriormente de que la suma de los ángulos internos de los triángulos siempre tiene que dar 180, entonces obtuvimos el ángulo que hacía falta. Entonces, de nuevo, pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos este. Tenemos este. Vemos que nos hace falta este ángulo, el ángulo de C. Ponerle cita C. Y nos hace falta esta B y esta A. Ven que, digamos, yo lo que hago es poner una B minúscula al lado contrario. Si tengo aquí una B mayúscula, entonces al lado contrario pongo una B. Si tengo aquí una A mayúscula, al lado contrario pongo una A. Nada más por orden, pero ustedes pueden ponerle la letra que quieran. Entonces, vemos lo que tenemos. Tenemos que C minúscula, o sea, este valor entre seno. mm, ok, hagamos algo primero. Obtengamos ese ángulo de ahí. Ya les había dicho que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180. Entonces tenemos 80 más 50, eso nos da 130. De eso, para llegar a 180, ¿cuánto nos hace falta? Otro 50, ¿verdad? Entonces este ángulo aquí es 50. Entonces, igual si ustedes llegan y suman 50 más 50, 100 más 80, 180. Entonces se cumple. Ahora, ya podemos hacer esto. Seno de, ¿qué digo seno? C entre seno de cita C, es igual a, qué sé yo, B entre seno de 50. Ven que la regla es siempre agarrar esto y dividirlo entre el seno del mismo ángulo que va como en esa dirección, por decirlo así. Entonces ya tenemos esto. Nosotros tenemos el C, solamente que yo aquí le puse como un C igual 20. Tenemos el C, tenemos el cita C, tenemos el ángulo este del B y nos hace falta el B, entonces solo sustituimos datos. Entonces queda B entre seno de cita C, que da 50, es igual a B, que no lo tenemos, entre seno de 50. Ok, entonces pasamos lo que está dividiendo esto, lo pasamos a multiplicar. Entonces esto quedaría B es igual a seno de 50 por 20 entre seno de 50. Y aquí hay un detalle. Y bueno, nosotros podemos volarnos esto solo porque si yo divido algo entre su mismo valor, eso siempre va a dar uno, da igual. Entonces, o podemos poner una cálculo, pero mejor aprender esos trucos para ir simplificando las cosas. Entonces, esto da 20, ¿no? Ustedes pueden poner eso en la cálculo y van a ver que igual les da 20, porque y este están dividiendo, o sea, son el mismo valor y dan uno. Es como que yo ponga un 2 sobre 2 por 3. 2 entre 2 es uno. Entonces esto sería uno por 3 y esto sería 3. Entonces ahí está. Entonces tenemos que B es 20. Sí, tenemos que B es 20. Ahora nos hace falta. Ya nosotros podemos de agarrar cualquiera de los valores. Igual podemos decir C es igual a seno de C. O bueno, seno de cita C, que es el que habíamos calculado acá, que es igual a, que no lo tenemos,
sea, siempre en la formulita, o sea, en la ecuación que pongamos nosotros, siempre tenemos que poner la incógnita, o sea, la variable que no tenemos para poder despejarla y poder obtener su valor. Entonces tenemos que A entre seno de, ya saben, ¿verdad? El ángulo del otro lado, entre seno de 80. O sea, seno de A. Entonces, sustituimos, sabemos que C es 20, que el cita C es 50, el A y el seno de A es 80. Entonces, solamente pasamos este que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar al otro lado. Entonces daría A es igual a seno de 80 por 20 entre seno de 50. Seno de 80 por 20 entre seno de 50. Y esto da 25,71. Entonces vemos que ya obtuvimos el B, el A y el ángulo que está en C. Lo completamos. Busquemos otro ejercicio. Mm, que todos son muy parecidos, la verdad. Tres barcos pesqueros de una flota están mar adentro. El Chester está a 32 kilómetros de Ángela. Aquí vemos que nos hicieron el dibujito, entonces podemos hacerlos aquí nosotros. El Chester está a 32 kilómetros de Ángela. O sea, así. Ok. Un oficial del Chester resuelve que el ángulo entre Ángela y el Chester, ahora, entre el Ángela y el Beverly es 25 grados. Tenemos Ángela y, a ver, ajá. Ok. Nos dicen que un oficial del Chester resuelve que el ángulo entre el Ángela y el Beverly es 25 grados. O sea que, a ver, ajá, ese ángulo está aquí. Un oficial del Beverly resuelve que el ángulo entre Angela y el Chester es de 100 grados. Ok, no mentira, pues esto mal aquí. Beverly entre Angela y Beverly. Ok, sí, entre Angela y el Beverly tenemos 25 grados. Ahora entre el Chester y el Angela tenemos 100 grados. Ajá, exacto. Ok. ¿Qué tan alejados están el Chester y el Beverly? O sea, nos está preguntando ese valor. Entonces, ese valor X, podemos decir, qué sé yo, X seno de 25 grados es igual a 32 seno de 100 grados. ¿Ok? Muy sencillo. O sea, entre seno de y este entre seno de este. Ahora simplemente despejamos el X, el seno está dividiendo, para multiplicar, entonces esto sería 32 entre seno de 100 grados por seno de 25. 32 entre seno de 100 grados por seno de 25, esto da 13,73. Ok, y ya. O sea, así de fácil se resuelve este.
Ahora vamos, buscamos otro. Busquemos los que son así como más tipo problemas. Un equipo de investigación está midiendo la distancia entre el punto A, ubicado a un lado del río, y el punto B al otro lado del río. Tenemos el punto A. Aquí, bueno, no hagamos caso a esto, que como que ya nos los dibujaron, pero el punto A un lado del río. El punto B al otro lado del río. Un investigador se encuentra en el punto A y el segundo se encuentra en el punto C. O sea, acá, el punto C. Entonces ahí podemos llegar a nuestro triángulo. Mm, ok, nos están diciendo que la distancia entre A y C es 65. Ok, más arriba del punto A. Siguiendo la orilla del río, el investigador en el punto A calcula que el ángulo entre los puntos B y C es 103. El investigador en el punto C calcula que el ángulo entre A y B es 42. Encuentra la distancia entre el punto A y B. O sea, nos están diciendo que calculemos esta X. Entonces, no, X entre seno de 42 es igual a... mm, ok, aquí hay un detalle. Es que nos hace falta un ángulo. Nos hace falta este ángulo. Porque nosotros tenemos que poner otro valor de un lado, perdón, otro valor de un lado acá, porque 10 es lo que nos dice la fórmula, ¿verdad? Tenemos 65 entre seno ¿de qué? Sería este ángulo de acá, ¿no? Y ese ángulo, ¿cuál es? No lo sabemos. Entonces tenemos que obtenerlo. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, que los ángulos internos de un triángulo son 180, entonces 103 y 42 da 145. Y de ahí para arriba, para llegar a 180, ¿cuánto hace falta? Entonces, 180 menos 145, 35. Entonces, este valor es 35 grados. Entonces, esto sería seno de 35 grados. Ahora despejamos. Tenemos que X, pues, ya se está dividiendo, pasamos a explicar. Tenemos que X es igual a 65 entre seno de 35 por seno de 42. Solo metemos al cálculo. 65 entre seno de 35 por seno de 42. Esto da 75,82. Esa es la distancia que hay entre ellos. Es más, de hecho, aquí sí es la respuesta. Es la misma. Entonces, está bien. Am, vamos, ¿qué otro ejercicio podemos usar? Hallar el radio del círculo. Círculo escrito en el triángulo donde... Bien, hagamos este, el del helicóptero. Un piloto de helicóptero está volando sobre una carretera recta. Él observa dos motos con ángulos de depresión de 32 y 48 respectivamente. Entonces, ángulos de depresión. Entonces, bueno, guiémonos por este dibujo. ¿Qué nos están pidiendo?
Determinar la distancia del helicóptero del punto A y la altitud del helicóptero. La altitud del helicóptero es esta, H, ¿no? Ujú. Y nos piden esta distancia X. Entonces, la distancia X tenemos nosotros que a 5 metros. Esto, ¿no? 5 entre seno de 100 es igual a X entre seno de 48. Ahora, despejando X, pasamos esto a multiplicar. Nos queda X es igual a seno de 48 por 5 entre seno de 100. ¿Ok? Entonces lo metemos a cálculo. Seno de 48 por 5 entre seno de 100. Esto me da 3,77 metros. Ese es el valor de X. Ahora nos piden la altura. Ok, entonces aquí podemos abrir, nosotros podemos hacer otro triángulo, ¿no? Vamos a hacer, voy a abrir otra página que no estamos de casa. Si nosotros partimos ese triángulo a la mitad, vamos a tener triángulo rectángulo, ¿no? Y nosotros tenemos X, que X es 3,77. Tenemos 32 grados acá. Y queremos saber este valor, ¿no? Entonces, igual, o sea, podemos usar ley de senos en este caso. Vamos a decir que 3,77 entre seno de 90 grados es igual a X entre seno de 32 grados. Entonces, solo despejamos X, pasamos esto a multiplicar porque está dividiendo. Entonces, seno de 32 por 3,77 entre seno de 90. Esto da seno de 32 por 3,77 entre seno de 90. Esto da 1,99 metros. Entonces, esa es la distancia.